Claro. Que han coincidido dos llamas. Esto I es, allà te diu que no, que va per allà. esto es de la 28 No els División. veus. El carrer està Esto es prensa, prensa de la época, reportajes sobre la roja y negra. Todo esto ya entramos en la guerra, esto ya es el 38. Esta es la compañera de Proudhon Carbó, que vivían con nosotros los dos. Este es Castán, otro de los grandes olvidados, gran compañero. Esto es la Otro casa día Tinente ya Pal. volveremos a hacer un listado. Este es Hilario Esteban, guardamos los informes confidenciales porque Hilario Esteban era el encargado de pasar todo el dinero de la CNT a España, a Francia. Y tenemos los informes de él asegurando de que Federica y Escleas habían robado todos los bienes de la CNT y se los quedaban para ellos. Informes del año 40 y 38 de Hilario Esteban, que era el encargado de pasar todas las cosas. Este fue el encargado cuando Domingo Ibars fue detenido, el que vino después. Exacto. ¿Con quién? Con Domingo Ibars. Domingo Ibars. Lo Domingo detuvieron Ibars. y después vino él, ¿no? Porque No, lo metieron en el no. 48 o en el 47. No, este es anterior a Domingo Ibars. Ah, es anterior. Esto es durante la guerra Ah, es durante la guerra. y el año 38. Ah, vale, Durante la Domingo guerra, 48. porque claro, en cuanto se vio la catástrofe, archivos y dinero se pasaron a Francia. Liar la troca, Lo que que sí. no hemos hecho nunca no vamos a hacerlo ahora. No. Nos sirve para nuestras convicciones, pero no para dar carnaza a nadie, ¿eh? Porque aún sacarían punta. Bonitas están. De estas cosas que os digo, los enemigos sacarían punta, como es natural. Eduardo Val, del Comité de Milicias de Madrid, Ascaso, mi madre, mi padre, Durruti, en el frente de Aragón, Berta, la compañera ¿Son sellos? la compañera de Ascaso, la primera compañera de Ascaso, Durruti en el frente de Aragón, viñetas de la época, unas del exilio y otras de guerra. Qué bonitos los sellos. Sí, exacto. Exacto. Esto, aunque son reportajes, pero ¿Qué es revista? igual. Estos son reportajes de prensa. Pero claro, yo lo cojo todo. Tu padre lo conoció, que pues a Monacín lo mataron en el 36, ¿no? Nada más. Sí, sí. A ella y a su mujer. Sí. En Huesca, creo. Sí. Poco, las veces que venía a Barcelona, pero sí, es seguro que se vieron en las reuniones. Es seguro que se vieron. Antes de la guerra, claro, antes de matarlo. Sí, estos son reportajes de guerra, originales sobre la muerte de Durruti. Sobre la muerte de Durruti. Esto es durante la guerra, el monumento que hicieron para la muerte de Durruti. ¿Dónde estaba este monumento? Esto en Cantuni. Escribió, cuando traen el cadáver de Durruti, que lo pasean desde Madrid por Valencia, entonces está la compañera de Durruti en la Consejería de Defensa, y allí, en la máquina de la Consejería de Defensa, es el original que escribió Emiliana Durruti sobre Durruti. Lo escribió allí en la oficina de mi padre. Esta es una celda en la Santé de París. En la misma celda había estado María Antoinette. Y aquí tenían a Durruti preso también, en esa misma celda. Estas son notas de mi madre, que yo está en el reverso y las he vuelto a copiar. Esto es una colonia donde le ponen Durruti como si fuera italiano, con dos Cs, una colonia que se llamaba Ascaso Durruti. Y es una visita que hacen los compañeros con el sello del Comité de Milicias. La última foto, de esto son cosas conocidas, la última foto de Ascaso junto a su hermano en Atarazanas, la última foto de Ascaso vivo. Un reportaje sobre Durruti.
Esta es la secretaria de Durruti, Pilar Balduque. Esto ya es más reciente, esto es posguerra, cárcel de ventas, con los compañeros, porque todo es que es lo que no hay, es lo que no. Cárcel de ventas, oye, pues si no hay 7 o 8 libros comunistas donde no citan a ninguna compañera, pero es que ni citarlas. Es que yo no he visto a ningún compañero decir que no había comunistas en las cárceles. Claro que había comunistas, pero sin embargo oigo cada día a los comunistas decir que ellos lo han hecho todo y que no había ningún anarquista. Es que es de una catadura inmoral, sin límites, sin límites. Sin límites. Esta es Colette, la hija de Durruti. Esto es la misma foto que tenemos allí, Bélgica, las salidas al campo. Esta es Mimi, la compañera de Durruti. Estos somos nosotros en Francia, con nuestra vida de exiliados haciendo las vendimias. Este es mi padre, este soy yo. Estos son emigrados españoles, no eran compañeros. Esto es Imargues, en el mediodía de Francia, el año 41. El año 41. Estos son los compañeros que se pusieron a luchar en el ejército junto con las tropas antifascistas de Francia. Esto es un original, Esto no es fotocopia, Esto es de puño y letra del general de Gaulle. El original, nada de fotocopia, de puño y letra del general de Gaulle, poniendo nombrado a Enrique Marcos, miembro del Comité Nacional que fue, por su campaña, porque hizo 3 campañas, estaba herido en una pierna, hizo Tobruk, Italia y Alemania, las 3 campañas, y lo nombran caballero de la Gran Cruz del Mérito francés, de puño y letra de Gaulle, Enrique Marcos. La nominación oficial de Enrique Marcos. Esto es el que luego fue condenado a muerte aquí y que se pasó 15 o 16 años en la cárcel. Este es el carnet original de Enrique Marcos de la regional levantina de Levante. Esto es San Miguel de los Reyes, esto es a la liberación de Francia. Estos son alegorías de crítica al sector puritanista, mientras la gente aquí se dejaba fusilar y los tenían en la cárcel. Los otros decían que eran todos agentes del Intelligence Service. Por eso lo pongo con mayúscula. Y luego volverán los alejados tendiendo a ocupar las avanzadas, porque eso es lo que ha pasado. Han venido aquí a salvarnos de la traición a los principios, traicionando hasta los fusilados. Estos ya son cosas antifranquistas del exilio, con Monros. Esto es lo que los aliados nos enviaban en los bombardeos, aparte las bombas que hacían estrago, como los bombardeos que sufrimos en Montpellier. Esto nos lo enviaban como propaganda, la RAF inglesa. Y lo hemos guardado como curiosidad, propaganda. ¿Qué eran instrucciones para los bombardeos? Sí, exacto. Donde estuvieron a punto de liquidarnos, porque esos bombardeos era apocalipsis, ¿no? Por eso lo hemos vivido, Tiraban esto y rociaban de bombas, pero venían 1000 o 2000 fortalezas volantes que, aunque fuese el mediodía, se hacía de noche. Cubrían el sol y había una sombra como si fuera de noche. Y luego pues te rociaban de bombas. Nosotros ese día creímos que ya no lo contábamos, porque oías la bomba que decías, un torbellino sobre tu cabeza que creías que te caía encima, luego reventaba a la derecha o reventaba a la izquierda, claro, los valientes. Y los alemanes corrían como locos.
Ellos sabían lo Así que eran eran los unas bombardeos. bombas de... Pero como esta casa, ¿eh? perdían los remos y se ponían a correr los soldados alemanes como locos, porque ellos ya habían pasado los bombardeos de Alemania. Estos son originales de guerra, de postales. Este es Santillán, pues ante esa oleada de falsopuritanismo lo tengo apuntado. Dice, el anarquismo soy yo. Barcelona 76-77. Claro, siempre ha sido más anarquismo que los que se han llenado la boca de anarquismo. Y lo dijo. Dice, compañeros, el anarquismo soy yo. Esta es la cárcel de mujeres. Esto de aquí es la fachada. Y esto es de aquí cuando la están tirando, a lo mejor. Es que yo desde aquí no lo veo bien. Aquí se ve mucha gente, no sé si están haciendo algo. No, esto es un cuartel donde se organizan las columnas que luego irán, lo que queda, las columnas que luego irán a Aragón. Ah, los milicianos. Sí, esto es la cárcel de mujeres ardiendo. Esto es la Rambla, todos los locales fascistas o del capitalismo. Esta es más interesante aún. Esto también es Son la bombas, cárcel de ¿no? mujeres. Es la cárcel de mujeres en Derribo de la cárcel de mujeres. Sí. Pero esto es como una postal, ¿no? ¿Estas postales se pueden encontrar? No, ya no. Ya no. Son postales originales. Estaba en inglés. Son postales originales Ya lo di. de guerra. No. Es com el que va fer el... Reducto faccioso. Porque otra cosa Reducto que me preguntan faccioso. también... Está en varios idiomas. Sí, són Sí, postals. exacto, son postales de guerra. Otra cosa que me preguntan es que cómo tenemos tanto. Pues mira, primero que nosotros o a las golfas, porque los compañeros decían, bueno, Juanel, si entran, me hacen un registro, solo por esto nos llevan a Mauthausen. Y entonces mi padre decía, no os preocuparos, traérmelo a casa. Y así nosotros íbamos almacenando lo que nos daban los otros compañeros. Y hasta la liberación, pues todo eso se mantiene así. Me acuerdo que una vez lo teníamos también escondido, que mucho se nos estropeó, porque estaba dentro de un pozo. Nos dejábamos caer con una cuerda, sacábamos una piedra gorda del pozo y allí metíamos la caja metálica. Pero allí el agua podía más que el metal. Y al final la mitad de las cosas estaban podridas claro. Por la humedad. Pero algo se salvó, la prueba. Esto es el sindicato de la madera. Esta es la compañera de Liberto Sarrao, Joaquina. Esto es durante la guerra, que ella era la secretaria del comité de la madera. Muy buena labor en las colectivizaciones. Hoy España, mañana el mundo, original de guerra. La Semana del Niño en Barcelona, en Ferrer Guàrdia, la Unión TNT-UGT. Todo esto eran pasquines, aún tengo alguno por ahí, aún lo guardo. Pasquines de guerra. Unos son reproducción, otros son originales. Este es original, este también. Ah, ahora se están haciendo muchas camisetas. Ah, sí. He visto muchas. El autor es Jaume Miravilles. Está famosísimo. Sí. Jaume Miravilles. La idea es de Jaume Miravilles. Ah. Sí, muy bueno, ¿eh? Este es el célebre de Vidal, esto es Lobo, el gran Lobo, consagrado ya en todas las enciclopédicas, ¿eh? El que hizo
Eso es de Lobo, es original de Lobo, esa interpretación de Dorothy. Un gran artista, un gran artista. Este es el Barberillo, que también era dibujante. Barberillo era un compañero, un barbero de Barcelona, que era el compañero que más años había estado atado en Blanca. Los ataban con una piedra así de gorda, con una bola de hierro, y no podían más que caminar alrededor. Y se había tirado 15 años así. Sí, el Barberillo, Luzbel Ruiz. Lo he conocido personalmente. Este escapa, como hemos consignado a este capa, la mujer murió aplastada, su compañera, por un tanque en el frente de Aragón. La compañera de Capa de Robert, del gran Robert Capa, muerta aplastada por un tanque enemigo. Estos son voluntarios italianos de la guerra, estos son giras en el exilio, esto ya es del exilio, esto es de SIA, de Solidaridad Internacional Antifascista, esto es la República, esto es del álbum de SIM, que tengo dos álbumes de SIM inéditos. Esto ya, todo esto es más reciente. Esas son las brigadas internacionales, ¿no? Las brigadas internacionales, exacto. Estandartes, sí. Los ingleses, British, los ingleses, el Congreso de la Mujer, Madrid. Esto ya es posterior. Coño, que son esas curas. Franco. Hombre. La más Franco. importante columna del fascismo español. Los curas. Franco está Así, aquí. hostia, qué joder. La peste bubónica, porque date cuenta, bendiciendo los cañones. Diciendo la Y matanza. eso, ayer, hoy y mañana, que esta gente, si hay otra revolución y se les puede liquidar, Lo van a pero hacer. no va a ser fácil, ¡Oh! Porque todo lo que pasa hoy, ellos tienen la culpa, Enemigo público número uno, el Vaticano. Luego hablan de la paz, primero hacen los cadáveres y luego dicen que van a hacer la paz. ¡Oh! Matan durante 100 años y Y después... eso no ha perdido actualidad, porque todo lo que pasa, y no exagero, son guerras religiosas, igual que hace 1000 años. Igual, vuelto. porque técnicamente hemos adelantado mucho, pero mentalmente están matándose como chinches, como en el tiempo de las cruzadas. Igual, no han leído ni han asimilado nada, nada de nada, de un lado y de otro. El avance tecnológico solamente. Solamente la base tecnológica, a veces al servicio de la guerra, porque si fuera al servicio de la paz, pero fíjate. Estas son puras fotos de todos tropas posteriores, claro, tropas fascistas. Mira, el de Muera la inteligencia, Millán Astray, el de Muera la inteligencia. No, esos son los Italia, fascistas italianos. Mussolini, Italia, los campos de exterminio, que ya no se acuerdan porque vuelve todo igual, como si no hubiera pasado nada, ni siquiera arrepentimiento. Libertarios búlgaros víctimas del fascismo. Bulgaria, Franco, Plaza de la Libertad, machacándola. Machacándola con el Machacándola A ver, con a culatazos. culatazo porque dice A libertad. culatazos, tú ni porque es eso, porque esta gentuza Porque de está la hoy palabra libertad. aún mantiene los monumentos a Franco. Sí, todavía. Es que vivimos una sociedad de locos. Sí. Por cierto, del sector de Federica, pero muy buen compañero, Esto es Tierra y Libertad. No, esto es de la Guerra Civil. Todo esto son víctimas del fascismo. Los moros y las muertes por los bombardeos. Oye, tú sí destruyeron más iglesias, ellos, los bombardeos, que el 19 de julio en Barcelona, les era igual.
Se cargó más iglesias, claro. Pero es que eso uno no pararía. En Barcelona, después en cantidad enorme de iglesias, las habían minado y habían hecho unos corredores subterráneos donde se podía pasar corriendo. Es decir, que habían tirado desde los campanarios y luego tenían la salida subterránea para desaparecer. Podías correr de pie en los túneles que habían excavado los curazos. Pero dicen que matamos curas. Pocos. Pocos en proporción a lo que tenía que haber sido. Digo pocos porque es verdad. Yo he conocido a compañeros como Manel, que eran los dueños de Badalona, y no se tocó a un cura en la Conrería. La Conrería es el gran convento de Barcelona, de Badalona. No se tocó a un cura ni una monja. Y como esos había muchos. Claro que pagaron. ¿Cómo no van a pagar si yo me acuerdo que en Barcelona, 15 días después de ganar el antifascismo, aún había lo que llamaban pacos? Se habían quedado agazapados por los campanarios y aún tiraban cuando podían, 15 días después de haberlos vencido. Aún había que hacer, por ciertas calles había que hacer, yo solo he vivido porque Tierra y Libertad estaba en el barrio chino al lado de la Rambla. Costó 15 días limpiar de pacos, de francotiradores que se habían quedado agazapados, y luego dicen que los curas. Se mire como se mire. Se mire como se mire. Todo esto es de una ¿Qué lugar del Raval dice, mencionas? ¿Qué lugar estabas mencionando recién? Del Raval, la calle Unión, que era todo CNT 100%, todo el barrio chino era CNT. Otra cosa que la gente se calla. Hay escritores que hacen reportajes y se comen eso. Se comen de que eso yo he vivido porque era un chaval de la calle, de todo el barrio chino, era todo CNT. Y sin embargo viene uno que tiene un gran nombre como Terenci Moch. Es que los comunistas no hay por dónde cogerlos. Alguno habrá sincero, pero qué pocos. Oye, y se traga todo un periodo revolucionario, que yo lo he vivido, porque era el centro de la CNT, la calle Unión número 7 y número 19, antes de la guerra. Todo CNT, pero todo, desde de las casas de los compañeros a las reuniones, a los centros culturales, y te hablan del Raval, Terenci Moix, sin mencionar de que allí había cenetistas. Para adentro. Es decir, que muchos otros historiadores de ese barrio, porque muchos otros, porque por eso lo que estáis haciendo es tan importante, porque además, si yo dijese alguna mentira, pero no, es que eso es verdad. Lo que yo estoy diciendo te lo dirá cualquier compañero de cualquier barrio de Barcelona, te lo dirán todo. Te lo dirán todo porque es la pura verdad. Ahí, durante años, no nos dejaban vender en la Rambla. Estaba prohibido. Vendiendo por la calle, como hacía yo los periódicos, sí, pero poner una parada, ¿no? Y debía ser el año 35 o 34, no me acuerdo. Un poco antes del 36 nos dejaron poner un guillo. Nos faltaban manos, nos quitaban todo. Se hizo una recaudación monstruo, se vendía el stand de Tierra y Libertad. Teníamos que llamar a las juventudes libertarias para que nos ayudaran a vender, porque se vendía todo como panecillos. La libertad del aborto, me acuerdo, el botón de fuego, me acuerdo porque gritábamos los títulos: el botón de fuego, la revolución permanente, Tierra y Libertad, tiempos nuevos. Dicho por mi padre, y eso yo también lo he vivido, porque dicho por mi padre, nosotros, el 36, si no hay el estallido fascista, mi padre se daba 3 años para que toda, y lo dicho por él,
y repetido 1000 veces, por eso me acuerdo tanto. Se daba 3 años la CNT, mi padre, que era el secretario nacional de la FAI, ¿no? El secretario nacional de la FAI, desde el año 30 al 33, Juan Manuel Molina Mateo. Bueno, pues dice 2 o 3 años más y España es anarquista de punta a punta, además sin tirar un tiro. ¿Por qué? Porque había 4 editoriales funcionando a tope y los tirajes pasaron en 4 años, como digo aquí, pasaron de 4 y 3.000 ejemplares a 25.000. Y dice, nos damos 2 o 3 años para que toda España, sin tirar un tiro, sea anarquista. Porque venían de toda España, venían pidiendo. Y nosotros, no solo Tierra y Libertad, lo mismo pasaba en la Revista Blanca, lo mismo pasaba en Estudios de Valencia, lo mismo pasaba en la Tierra de Madrid, lo mismo pasaba en Acracia de Lérida. Era una avalancha. Los otros que malos son, pero de tontos tienen poco, lo vieron y dijeron, esto hay que cortarlo. Dice, si no lo cortamos, nos cortan ellos a nosotros. Palabras textuales de mi padre, dice, 2 años más, con aquel ritmo de proselitismo y de propaganda anarquista, y toda España es nuestra. Palabras de mi padre, y aquí lo tengo reflejado con este informe que hago sobre Tierra y Libertad, porque claro, no es que esté muy mal de memoria, pero las cosas al cabo del tiempo, si no las llevas un poco escritas, terminan por borrarse. Y de vez en cuando me distraigo haciendo cosas como este informe sobre Tierra y Libertad. Esto era lo que os explicaba, una exposición que se hizo en París sobre la CNT y yo la fotografié toda. Marianet muerto en París, ahogado, muerto, asesinado por los compañeros. Esa es una discusión ya también, ya que no se me dice que muerdo lo la mataron lengua. y otro dice No me muerdo la que lengua. murió de un accidente. Tal vez os esté Que se haciendo ahogó, ¿no? demasiada confianza porque no os conozco de nada. No, pero tranquilo. Pero me es igual, ¿eh? Asesinado por nuestros compañeros, por la mafia de Federica y de Esgleas. Cerrada, otro asesinado por los mismos compañeros. El caso Cerrada. Cerrada, lo que mi padre sabía desde siempre, este compañero que era un hombre de acción, sobre el que nos ha escrito extraordinariamente fuerte, un caso excepcional sobre el que debido a la cosa de tendencias no se ha dicho. Este ganaba a Durruti a escaso, este Cerrada, un falsificador de primer orden, toda la organización, la parte del dinero, no todo, pero parte lo proporcionaba Cerrada, porque falsificaba desde dólares a libras, todo lo que le pasaba, y lo hacía bien, puesto que estuvo muchos años haciéndolo sin que lo detuvieran. Bueno, pues este compañero, que en el fondo era sincero, llega un día y dice, esto que yo os estoy diciendo, hace un libro denunciándolo. Le pegan 2 tiros en París y le queman el libro. Desaparecido, pon borrón y cuenta nueva. Eso es lo que os digo de sombras, de luces. Luces muchas, pero sombras también. Sombras también. Esto es París ya, esto es donde se creó la organización en Francia, en el Barracho de l'Aigle, la primera etapa de reconstrucción que va desde el año 42 al 44. Aquí nació la organización de la resistencia francesa en el Barracho de l'Aigle, donde yo trabajaba de peón albañil. Ojo que es que no me lo han explicado, es que yo estaba aquí trabajando de peón albañil, porque yo soy un campesino. Yo después me hice sastre, pero hasta los 21 años trabajé en la tierra con mi padre durante la ocupación. Y aquí fui un periodo de varios meses trabajando con ellos en el barracho de l'Aigle. Esta es la Joaquina Dorado. Esto es la liberación de Montpellier en el año 45. Sale en la Dolores. Exacto, Esta foto de la exacto. Dolores Marín, sale esta foto en el libro. Exacto. Sí, La ha cogido sí. de aquí. La ha cogido de aquí, la Dolores Marín.
exacto, sí. Este es Pontán, Ponzán. El de la este es ruta. Pontán, este es, El héroe. exacto, este es gran uno Ponzán. web del grupo de Pontán, este está Fomballo del grupo Esta cara quemada, del grupo de Pontán, Capdevila, este es ese. Manero del grupo Pontán, este es de puño y letra de Pontán, porque Pontán era el jefe, y dice, bueno, a veces dice, es que nos ha tocado estar en el corazón sin quererlo, Una nos nota han- de Ponzán mismo. autógrafo de Pontán. Era el jefe de los servicios de información Sí. del cuerpo de ejército décimo llevado por mi padre. Antes Y- que pasara a Francia, antes durante de la que guerra. pasara, durante la guerra, en el año 38. Y esto es autógrafo de Pontán, desgraciadamente en lápiz, también en un pergamino oficial del del décimo cuerpo de ejército con una carta de mi padre. Y esto de puño y letra de Pontán. Que Pontán está reivindicado por Tellez, que ha hecho Sí, muy Tellez buen la de los trabajo. Marín esto. también le ha hecho Sí. un buen capítulo. Ponzán. Y ahora salió el libro Ponzán. sobre él. No. Foto- Que- ¿Qué tiene fotocopia. que ver esto? Exacto, ¿Dónde? exacto. No es la exacto. funda. Es la funda. Todo esto es fotocopias de originales de Ponzán. Pontán. Oh, qué increíble. Fotocopias de originales de puño y letra. Los originales los tiene mi hermana, pero esto es la fotocopia. Pensad era el que estaba también lo del Pato Levi, ¿no? Toda la ruta esta. Pato no sé. era el que dirigía la red. Es el que Pato la Levi. dirigía. Era el jefe máximo. Exacto, exacto. Trabajó Exacto, con la exacto. inteligencia inglesa. Era el jefe de la Era el jefe de la línea de evasión, ¿no? de Pato Leari. Sí, Pato Leari. Y esto pues... que se lo es- llevaban a, ¿cómo se sí, llama? exacto. Estos Al son, Peñón, a Gibraltar se lo llevaban. sí. Estos son reportajes de Esther, también del gran sí, de compañero Esther. Esther, Este era de Berga. exacto, son reportajes que cuando le dieron la medalla al mérito por su estancia en Mauthausen, Esther, gran compañero nuestro, Esther, porque es que donde hay autenticidad, pues si nosotros no hemos estado nunca peleados con los grandes compañeros, aunque estaban en la Rutherford y con Federica, los que nos conocían nunca se pelearon, ni nosotros con ellos, ni yo con ellos. Ejemplo lo de Esther, ejemplo lo de los Maños, ejemplo lo de Ibars, ejemplo lo de Massana. Estos son los comités nacionales que cayeron durante 20 años, desde el año 45 hasta al 60 y tantos, los comités nacionales, los nombres de los que componían los comités nacionales, los nombres, las listas de los compañeros que componían los comités nacionales. Estos son porque otra cosa estúpida entre nosotros es que el factor juvenil encabezado por gente bastante mediocre como Camacho y todo eso, se han atribuido todo el aspecto juvenil de la lucha, todo el aspecto juvenil. 40 compañeros jóvenes en los presidios, de los que ellos aún hoy están por decir una palabra. 40, todo esto eran jóvenes. Lo tengo por separado. En octubre del 46, entre los 250 presos de la CNT que se hallaban en la prisión de Alcalá de Henares, se encontraban los siguientes jóvenes que pertenecían o habían pertenecido a las Juventudes Libertarias. Pues bueno, me hablan de facerías, me hablan de Franco, me hablan de un montón de ellos. Oye, y además lo reprocho porque lo saben, ¿eh? Porque esto yo no lo tengo guardado, esto se lo enseñaba a ellos. Sí, no, ya veo Y que todo eso mucha es verdad. información sale en el libro de la Belpaz, que Exacto, que exacto, estamos hombre, consultando esta mañana. es que porque aquí, por ejemplo, uno solo es Antonio Izquierdo. Antonio Izquierdo es un joven que se mama 21 años de cárcel.
lo he conocido personalmente, miembro de la FIL de Madrid, de la Juventud Libertarias, y es el decano de los jóvenes porque vuelve a París en el año 64 después de haber pasado 21 años en la cárcel. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pues bueno, pues tú has leído algo de ese joven. No, quizá algo quizá algo Si es que yo no clandestino. Dolores. Yo no pararía porque es que lo que uno sabe, A mí es que me suena pues eso. lo lleva dentro. Otro joven libertario, el mejor historiador de la Guerra Civil Española, de las Juventudes Libertarias y fuera del sector de Federica, Juan García Durán. No lo hemos visto. Y no os exagero nada, ¿eh? Ya, El mejor historiador de la CNT de España, reconocido por todos los archiveros desde la SAC a pasando por Nueva York y Londres. Autor de esos 2 libros y de otros que tengo ahí. Juan García. De puño y letra, ¿dónde está su autógrafo? Porque este compañero no es en estos, es en otros. Este compañero estuvo preso junto con mi padre. Se evade de la cárcel, le persigue la policía, le hiere en una pierna y aún logra escapar. Autógrafo de ese compañero. Bueno, pues hay 50 libros sobre las juventudes, ni mencionarlo. Ni siquiera la Dolores, ¿eh? Porque la Dolores ha sacado mucho de aquí, pero la Dolores tampoco es imparcial, ¿eh? ya. La Dolores tampoco es imparcial. Le gustan mucho los máquinas, ¿no? Y tanto, que es una gran pacifista y ensalza A los maquis. la lucha armada. Sí, es muy raro. Sí, ella ensalza a los maquis, pero ya de manera lo idealiza mucho. Exacto, muerto joven, porque si no, Es él, ¿no? Juan García Durán, es el mismo. este hombre, Tiene estaba buena pinta llamado este, a ser donde solo había las 12 rosas rojas que les fusilaron en ventas y eso. Es decir, esto es peor que Franco, porque Franco lo tienes enfrente y te degüella él o lo degüellas tú a él, pero estos con el tono de imparcialidad y de propaganda te matan 2 veces, primero físicamente y luego moralmente con el silencio, porque hablan del silencio. Y lo primero que hacen es silenciar a todo el que no era comunista. ¡Oh! No, yo con serenidad no puedo hablar de estas cosas. Ya. Matando a los compañeros en la retaguardia y en el frente. En el frente, en el 10º Cuerpo de Ejército, cuando querían liquidar a un compañero, le pegaban 2 tiros en las líneas de combate y luego hacían un parte diciendo muerto cuando intentaba pasarse al enemigo. Eso lo tengo en la documentación de mi padre sobre el 10º Cuerpo de Ejército. Y luego en Barcelona, a veces en las esquelas hay muertes de compañeros que ya eran asesinados por los comunistas antes del 37. Y en el 37, con mucho acierto, mi padre dijo, nos están provocando cada día desde hace 1 año y medio, por una vez les vamos a dar el escarmiento para que no haya más provocaciones ni más asesinatos. Pero llegó, es netamente comunista del 100%, la toma de la Telefónica, porque fue la toma de la Telefónica, fue porque aquello era CNT, y como era CNT estaba al servicio de la CNT, y claro, pues cogían por teléfono intervenciones de Camorera, intervenciones de Negrín, poniéndolos en evidencia, y ellos dijeron las comunicaciones a por ellos, fue cuando asaltaron la Telefónica. Pues es eso, lo de Ken Loach, eso es verdad.
Todo eso son presas de las cárceles. Mira si hay, mira sí, si sí. hay. Alguna habrá que no sea de la CNT, pero la mayoría de la CNT, todo esto. Todo esto son de la cárcel de Zaragoza, los compañeros, entre ellos el gran amigo nuestro, Daniel Morchón, el año 42. Todo esto es los curas muertos por Franco, los curas vascos muertos por Franco, atención, que como eran nacionalistas no les valía ser curas, igual los mataban. ¿Cómo se escribe la historia? No les valía ser curas, los liquidaban. Estos son dibujos de mi padre en la cárcel de Alcalá, lo que trabajaban, los cestos que hacían. Esto es cuando los tenían incomunicados y entonces ya al no recibir correspondencia nos carteábamos a través de la Cruz Roja, no había otro medio. Esto ya es cuando está en Buitrago, lo sacan a un campo de trabajo y a esto es lo que hacían en la cárcel. Esto es una carta del año 44 de mi padre. Allí es donde los fachas hacen prisionero a Pestaña y a mi padre. Luego la Guardia Civil los libera. La Plaza Cataluña. Eso es sencillo porque eso hay tantos documentos gráficos. Importante fue todo, porque importante lo mismo que la Plaza Cataluña era San Andrés, era también el cuartel de San Andrés, era también la avenida Icaria. Eso está muy bien historiado, bastante bien historiado por García Oliver. García Oliver lo tiene bien estudiado. Y aunque a veces se queda corto, porque claro, él no está en Atarazanas, y mi padre sí que está en Atarazanas. Y ahí la versión directa es la de mi padre, más que la de García Oliver, porque García Oliver no estaba en Atarazanas. García Oliver estaba junto con el grupo de la Madera, que hicieron muy buena labor, atención, hicieron muy buena labor. Tenían escondidos en los muebles, tenían fusiles automáticos, habían hecho doble fondo y en sus casas tenían ya los fusiles automáticos, los naranjeros, que le decían entonces. Y estaban bien armados con ametralladoras. Hicieron él lo explica bien en el García Oliver, una maniobra de envoltoria de coger por el paralelo a las tropas fascistas y se portaron muy bien todos. García Oliver, el primero. Pues ya te digo, álgido todo era álgido. Ahora a mí, por lo que yo he conocido, pues claro, Atarazanas, Plaza Cataluña, Plaza Universidad, los cuarteles, Pedralbes. ¿La universidad se tomó? ¿Y qué era? ¿En qué se convirtió? La universidad, sí. ¿O sigue siendo universidad? Sí. Pues mira, ahora exactamente no sé Durante la guerra. Lo que sé es que el edificio de detrás de la universidad era la central de las Juventudes Libertarias, no la misma universidad. El que hay detrás, un gran edificio, allí tenía su central, su comité, la FIL, la Federación de Juventudes Libertarias. Lo que hicieron en la universidad no me acuerdo. No me acuerdo en qué se transformó eso. Sí. Hombre, recuerdos tenemos porque en el mes de mayo, que fue el gran error, no combatir a los comunistas y hacerlos polvos, porque es seguro que se les hacía polvo, es seguro porque mi padre estaba en la consejería, como subsecretario de la Consejería de Defensa de Barcelona. Y por ejemplo, para no provocar una desbandada, se venían las tropas sin desguarnecer, ojo, porque eso lo tiene bien estudiado porque lo vivió mi padre, sin desguarnecer el frente, venían las tropas de la Roja y Negra, con Fráximo, Belmonte, con Jover, venían ya a Barcelona y mi padre los paró
dice, si fuese necesario, os decía que podíais pasar, hacer lo que queráis, pero mi consejo es de que os paréis ahí para no dar la sensación de desbandada, porque mi padre por teléfono les dije, aquí somos dueños de la situación y en cuanto no nos propongamos, en 24 horas acabamos con ellos. Dice, os digo eso no para que no intervináis, sino porque no es necesario, no necesitáis alarmar a la gente diciendo que se desguarnecen los frentes. Y mi padre estaba con varios teléfonos, la casa, la habitación, la mesa llena de teléfonos en contacto con las baterías del puerto, cuatro cañoneros apuntando las baterías a los sitios comunistas. Todo Montjuïc, que ya sabéis que es una plataforma que está sobre Barcelona, eritada de cañones apuntando a los comités nacionales comunistas y esperando que mi padre les dijese, ahí va, que vamos por ellos. Claro, vinieron haciendo marcha atrás y ya no fue posible parar porque fue un error tremendo. Después del mayo viene la segunda, que es el ataque a Aragón, matando a los compañeros. Lo de que lo H es verdad, nosotros teníamos los tanques fascistas delante y los tanques comunistas detrás, cogidos entre dos fuegos. Eso fue terrible. Y eso fue el aliado mayor del fascismo, porque además cuando hablas con gentuza como los comunistas, te dicen que la CNT estaba llena de fascistas y que trabajaban dentro de la CNT la quinta columna, que por eso había que matarnos a todos. ¡Ah! Es algo, aún hoy es algo repugnante, porque los comunistas continúan en sus treces. Ahora, por otros medios, están consiguiendo lo que no han conseguido muchas veces, que es borrarnos del mapa de las luchas sociales. Claro, con la moderación de estos tiempos, tampoco hay lugar para un levantamiento general, ni mucho menos, pero no tanto como dicen los propios comunistas. Esos son errores que se pagan caro. La disolución del comité de milicias, primer error, puesto a nuestra cuenta, no a cuenta de nadie. Segundo error, no haber acabado con los comunistas, que se tenían las posibilidades, hombre, pero sí, ahí están las fotografías de los 20 jóvenes asesinados en Sardañola. Solo en Sardañola, 20 de la Juventud Libertarios asesinados de una tacada, y muchos más, y Borgenó, y Cafiero, y un montón de compañeros italianos, todos.